9 de la noche, 9 minutos, seguimos en vivo aquí en Entre Líneas y decíamos que nos íbamos a meter a analizar un poco el tablero nacional, rumbo a las primarias del 12 de septiembre y también a las generales del 14 de noviembre. Por allí en los medios nacionales hay mucho foco puesto en Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, pero hacia el interior del país hay escenarios realmente muy interesantes como el santafesino y el cordobés, que además son dos distritos que eligen tanto diputados como senadores, con el peso que tienen estas dos provincias y que seguramente sus representantes van a tener en el próximo Congreso a partir del 10 de diciembre. Por eso es un gusto presentar a Gustavo Marangoni, analista político, y ya saludamos a Marcos, que se suma también con nosotros. Gustavo, ¿cómo va? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la comunicación. Bueno, decía por allí que uno mira los principales canales del país y observa naturalmente mucho foco puesto en capital y provincia de Buenos Aires, pero Santa Fe y Córdoba no van en saga en cuanto a interés de análisis, digo, y en particular a partir del episodio de Agustín Rossi en las últimas horas en Santa Fe, la lista de Schiaretti junto con la del Frente de Todos compitiendo separados, digamos, y enfrentando a Juntos por el Cambio en Córdoba. ¿Cómo estás viendo el mapa en términos generales y en estos distritos en particular? Si en anteriores oportunidades había quienes decían que la PASO no era otra cosa que una gran encuesta, esta vez no se puede decir lo mismo. En todo el país va a haber muchos distritos, vos has hecho una buena síntesis de alta competencia. Distritos importantes, todos lo son por supuesto, pero algunos tienen más peso en el padrón electoral. La provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, sumados los cuatro superan más del 65% del padrón. Así que lo que suceda en cada uno de ellos tiene una lectura cuantitativa y también cualitativa dentro y fuera de cada coalición. El oficialismo lleva lista de unidad en 18 distritos, pero la oposición compite en 17. Y el oficialismo de los 6 en los que tiene que afrontar primarias tiene dos peculiaridades, Santa Fe, que ya citamos, y Tucumán. ¿Qué es lo peculiar de estas dos provincias? Que el gobernador y el vicegobernador van separados, compiten. Así que esto tiene elementos adicionales. Y en el caso de la provincia de Santa Fe, lo que ya se ha comentado y que, por supuesto, merece una lectura particular. El ministro de Defensa, un kirchnerista histórico y un hombre que se caracterizó por ser además un alfil de la propia vicepresidenta y el jefe de la bancada hasta asumir la presidencia de Alberto Fernández, en este caso no se alineó al acuerdo político que la propia vicepresidenta tejió con el gobernador Perotti y eso lo saca del gabinete no precisamente como él había pensado hacerlo. ¿Cómo se lee eso? ¿Pensás que primero le hicieron un guiño para que vaya y después hubo un cambio de opinión? ¿Desoyó de entrada? ¿Cuál es tu pálpito? ¿Cuál es tu lectura de eso? Pues sabés que en cada elección, por supuesto, hay peculiaridades, pero todas se caracterizan primero por empezar en posiciones más duras, ¿no? Nadie que quiere negociar finalmente una lista comienza por su hipótesis más blanda. Todos dicen, me voy a presentar, no me bajo, vamos en serio. Y después, a veces, hay fumata, como se dice coloquialmente en política, y se van intercalando. Algunos señalan que hacia el final quizás Rossi hubiese accedido, pero ya era tarde para establecer algún tipo de acuerdo porque el propio gobernador Perotti se oponía después de algunas idas y vueltas y algunas peculiaridades, además, que tiene institucionalmente la provincia de Santa Fe. Entre ellas el hecho de que no haya reelección. Esto ya de por sí hace que el gobernador, cualquier gobernador, tenga que tener un armado diferente al de aquellas provincias donde hay reelección. Pensemos el Santa Fe que funcionó durante 16 años con esa sociedad política de hoy 2 exgobernadores ya desaparecidos, me refiero a Carlos Reutemann y Obeid. Bueno, o veamos Mendoza, que es otra provincia que no tiene reelección. Ahí tiene que haber sociedades como Cornejo Suárez que de alguna manera le den estabilidad. Si no, el gobernador arranca en 4 años, a los 2 tiene una elección de medio término y a partir de ahí se convierte en Pato Rengo muy temprano. Claro. ¿No? Entonces, lo que vemos en Santa Fe
creo que es una prueba más de que el oficialismo, digamos, cuando hace un llamado a la unidad, no lo hace literariamente. Hay que acatarlo aún con aquellos que tienen, como Agustín Rossi, un pergamino de mucha militancia y de muchos actos de servicio, si se quiere, al frente de, o junto con el kirchnerismo. De hecho, se le atribuye en las últimas horas al ministro de Defensa decir: yo voy a seguir defendiendo a Cristina, y del gobernador no sé si podremos decir lo mismo hacia el futuro, pero ahora tiene que pagar la cuenta. Gustavo, además, es un gobernador Perotti que la verdad es que si uno lo sigue de cerca, muestra posiciones políticas especialmente vinculadas con el sector productivo y demás, más cercanas a Schiaretti que a la Casa Rosada, ¿no? Es que el modelo tiene necesariamente que ser parecido al de Córdoba. Yo diría que el éxito del peronismo cordobés fue cuando definió en la figura de José Manuel de la Sota que primero era cordobés y después era peronista, que creo que es lo que implícitamente también dice como mensaje Perotti. Yo primero soy santafesino y después peronista, en ese orden, porque estamos hablando de provincias que tienen una complejidad y un grado de diversidad económico, social, productivo, que hace que el mensaje hacia los electores tenga que ser más estilizado y que tenga que ser diferente, por ejemplo, al de otras tantas provincias argentinas, pero básicamente a lo que se puede llevar como mensaje en la provincia de Buenos Aires en general y en el conurbano bonaerense en particular. Entonces, hay mensajes que si no se diferencian, están condenados a la derrota. ¿Cómo ves Córdoba? Aquí el Frente de Todos, aquí se eligen 9 diputados, 3 senadores. El Frente de Todos defiende una banca en el Senado que es la de Carlos Caserio, que llega al fin de su mandato en diciembre y no la tiene fácil realmente para sostenerla, ¿no? ¿Cómo se ve Córdoba? Bueno, Córdoba, a partir del protagonismo que tuvo siempre en la política, pero a partir de que en el 2015 se convirtió, si se quiere, en el árbitro de la elección, hay que recordar que el triunfo de Mauricio Macri tuvo ese enorme caudal, esa enorme diferencia que aportó la provincia de Córdoba y que de alguna manera a partir de ahí se constituyó en una suerte de gran reservorio de votos del no peronismo, vamos a decir, o del peronismo no kirchnerista, para ser más precisos. Desde ese momento, obviamente que concentra mucho la atención, porque además, dicho sea de paso, cuando mencionábamos los 4 distritos más numerosos, supongamos que no es una encuesta, digo, es una suposición nada más, que el peronismo en esta elección en la provincia de Buenos Aires triunfe, supongamos, por 5 puntos sobre Juntos por el Cambio. Bueno, esa diferencia se podría neutralizar si en la ciudad de Buenos Aires, en Córdoba y en Santa Fe, la oposición ganara por 8 puntos de ventaja. En Santa Fe está por verse, pero en Córdoba y en Capital probablemente esa ventaja sobre el kirchnerismo sea mucho más amplia. Por lo tanto, hay que mirar lo que suceda en esta interna que vos señalabas, en esta suerte de gran fragmentación que tiene transitoriamente al menos Juntos por el Cambio, para ver si al final, cuando digo al final me refiero al 12 de septiembre, al día que se realicen las primarias, llegan con una situación de la lógica de una primaria, pero que después reúne a todos y para el sprint final van todos juntos con la idea de sumar la mayor cantidad de votos, o quedan algunos heridos que no señalo que vayan a irse, pero que a lo mejor trabajen más a reglamento. Siempre que se da una interna hay que cuidar los modos y las formas, porque hay que pensar que el adversario de hoy es el aliado imprescindible de mañana para poder hacerle frente, en este caso, al Frente de Todos o al peronismo del gobernador Schiaretti en la provincia de Córdoba, y lo propio corresponderá para los otros distritos donde Juntos por el Cambio tiene internas, como por ejemplo la provincia de Buenos Aires, que también vemos que ha arrancado con el fuego encendido entre Santilli y Manes, ¿no? Entonces uno dice como observador, y hay que mirar ahí, porque si las llamas crecen, a lo mejor después algunos quedan chamuscados y no quieren poner el mismo envión en la segunda parte, que es tanto o más importante que la primera. Claro. Por último, ¿qué ejes de campaña crees que se van a discutir? ¿El sanitario y el económico, obviamente, como grandes temáticas? Sí, absolutamente. Y me parece que ya las grandes líneas discursivas están planteadas. En materia sanitaria, el oficialismo dice
por supuesto, de una manera más elegante de lo que lo voy a decir yo. Miren la tasa de vacunación, miren cómo venimos vacunando. Y la oposición va a decir, miren la tasa de mortalidad, miren lo que ha sucedido en la Argentina. Y en materia económica, el oficialismo dirá, la deuda de Macri, refiriéndose al Fondo Monetario Internacional, pero a las otras deudas. Y la oposición dirá, prometieron el asado y tenemos polenta, digamos, ¿no? Sintetizando. Sí. Pero creo que sobre esos dos pies, si hacemos una analogía con el cuerpo humano, es como va a caminar esta campaña electoral, por supuesto después con la peculiaridad de cada provincia, de cada distrito, pero creo que por allí van a transitar los dos carriles. ¿Te parece que el sanitario es un poquito más cómodo para el oficialismo que el económico? Mirá, todavía faltan poquito más de 50 días y acá me remito a las precauciones que los expertos epidemiólogos llevan adelante respecto del tema de la variante Delta. Digamos, si la pendiente siguiera como hasta ahora y caen el caso de los infectados y también el número de fallecidos y sobre todo el clima de restricciones vuelve a la normalidad, bueno, eso uno podría decir que es un entorno más favorable y más amable a los ojos del oficialismo a nivel nacional y yo diría de cualquier oficialismo a nivel provincial o municipal. Pero me parece que también va a ser más difícil abstraer del debate las comparaciones con lo que han sucedido en otras geografías y ver de alguna manera cómo queda parada Argentina, que con la foto de hoy sanitariamente no está entre el ranking de las mejores, pero como esos rankings son variables, hay que ver cómo llegan al mes de septiembre. Claro. Gustavo, te agradecemos muchísimo estos minutos. Has sido muy amable como siempre. Por favor, gracias y buena semana. Bueno, igualmente, gracias. Ahí estaba el analista político Gustavo Marangoni haciendo un repaso muy interesante de todo lo que tiene el escenario, el tablero nacional después de conocerse las listas que van a competir en las primarias y imaginando después también, ¿no?, cómo van a quedar en aquellos distritos en donde hay, bueno, más de una boleta por fuerza, como es el caso de Córdoba y Juntos por el Cambio. ¿Qué va a ocurrir el 13 de septiembre, el día después de las primarias, con todos estos actores que están, por ejemplo, participando en la contienda de Juntos por el Cambio, ¿no?, que integran estas 4 boletas? ¿Trabajarán todos para empujar al que gane? ¿O habrá alguno que, como decía Marangoni recién, va a empezar a trabajar a reglamento a partir del 13? Una gran incógnita seguramente muy interesante para analizar en las próximas semanas a medida que nos vayamos arrimando a la fecha de votación y que vayamos percibiendo el clima que va tomando esa misma interna. Bueno, hacemos la primera pausa y ya seguimos con más Entre Líneas.